Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, los saludo con mucho entusiasmo desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM. Soy Andrea Ugarte, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Animal. Bueno, los mundiales de fútbol son mucho más que una competencia deportiva. Hemos visto que son eventos que fortalecen identidades, generan sentido de pertenencia, crean experiencias colectivas que trascienden fronteras, culturas e idiomas. Pero, ¿de dónde surge esta intensa conexión emocional? ¿Por qué celebramos, sufrimos y nos emocionamos tanto con lo que ocurre en una cancha? Para responder estas preguntas, exploraremos también cómo algunas conductas observadas durante el juego, la cooperación y por supuesto la competencia tienen paralelos sorprendentes en otros primates, ofreciendo pistas sobre las raíces evolutivas de nuestro comportamiento social. ¡Siempre Animal! Para guiarnos en este fascinante recorrido, nos acompaña la doctora Celina Anaya Huertas. Es bióloga, psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en comportamiento de primates y evolución del comportamiento. Celina posee una destacada trayectoria como investigadora, docente y autora de más de 60 publicaciones científicas y de divulgación. Conversaremos con ella sobre esta relación entre emoción, comportamiento y evolución. Y claro, sobre cómo el fútbol puede ayudarnos también a comprender nuestra propia naturaleza. Bienvenida, Celina, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Te escuchamos. Les voy a platicar sobre un tema de actualidad, el Mundial de Fútbol. Vamos a ver cómo repercute el fútbol en nuestras emociones y en nuestro cerebro social. Vamos a ver qué pasa en nuestra salud mental cuando gana o pierde nuestro equipo. En tercer lugar, les voy a platicar sobre el juego en otras especies cercanas a nuestra especie, los primates, y cómo podemos implicarnos sanamente cuando juegan nuestros equipos. Cada 4 años muchos de nosotros esperamos con ansiedad el Mundial de Fútbol. Esto no implica solamente ver una serie de partidos de las selecciones de varios países. Podemos considerarlo como una especie de laboratorio emocional masivo, durante el cual tenemos cualquier cantidad de cerebros en sintonía con respuestas coincidentes. Imagínense la sintonía de un estadio de fútbol, donde están los hinchas de un equipo, los hinchas de otro equipo. Pero no solo es eso. Los que estamos viendo en pantallas, los que estamos viendo en nuestra casa, estamos en la misma sintonía. ¿Ok? Entonces, no solo es deporte, se trata de una compleja activación neurobiológica que involucra varios aspectos psicológicos. Por ejemplo, sentido de pertenencia, anticipación y recompensa. ¿Por qué nos gusta tanto ver los partidos y por qué nos hace sentir tan bien verlos? Bueno, pues vamos a comenzar con la neurociencia. Cada partido de fútbol activa circuitos cerebrales relacionados con sobrevivencia en el grupo y recompensa. Repito, ahora entraremos más en detalle. Estamos entrenados, entre comillas, para vivir los partidos como si nuestra identidad dependiera del resultado. Lo que ocurre en este contexto es que el cerebro es incapaz de distinguir entre el nosotros y el ellos. Cuando un equipo avanza hacia la portería, en nuestro cerebro se activan áreas llamadas sistema límbico y amígdala, las cuales rigen nuestras emociones.
Entonces el cuerpo responde como si estuviera participando directamente en la acción, liberando hormonas químicas cerebrales o neurotransmisores que hacen que la experiencia sea pletórica. Existe un neurotransmisor llamado dopamina, del cual se tiene bastante información actualmente. Este neurotransmisor dopamina juega un papel central. Aparece cuando se marca un gol, pero también aparece, y aún más, cuando anticipamos el gol. Produce motivación y predicción. O sea que podemos decir que ese casi gol es neuroquímicamente más adictivo que el resultado en sí. Entonces podemos afirmar que el mundial puede ser una máquina de expectativas perfectamente diseñadas por la naturaleza y de alguna manera amplificadas por la cultura. La experiencia del mundial no es individual, es absolutamente y profundamente colectiva. Cuando millones de personas celebramos simultáneamente un gol, nuestro cerebro lo interpreta como una validación social externa. Se ha demostrado que la sensación de pertenencia, que es tan importante dentro de la pirámide de necesidades de Maslow, se activa el sistema de recompensa del cerebro de forma similar a los estímulos primarios como la comida o el contacto físico, que también forma parte de la pirámide de necesidades de Maslow. Es decir, el compartir la emoción multiplica la felicidad. Lo que parece una simple afición deportiva en realidad es una compleja activación neurobiológica que involucra en primer lugar la anticipación, en segundo lugar el sentido de pertenencia y en tercer lugar la recompensa. De cierta manera, el mundial funciona como un simulador de emociones humanas amplificadas. Nos permite sentir más, con mayor intensidad y en menos tiempo. Y en un mundo cada vez más rutinario, esa intensidad se convierte en una forma de placer neurobiológico que es complicado replicar. Cuando estamos viendo un partido, cada pase, cada ataque y cada posible ocasión de gol generan microdescargas eléctricas de dopamina. Y entonces el mundial se convierte así en una secuencia constante de picos de dopamina o de picos dopaminérgicos. La incertidumbre del resultado mantiene al cerebro en un estado de atención placentera que puede ser muy adictiva. Por otro lado, el ver el mundial también activa lo que los neurocientíficos denominan cerebro social. En este sentido, nuestra identidad se expande hasta fusionarse parcialmente con la identidad del equipo. Este fenómeno explica por qué nos sentimos orgullosos, por qué sentimos rabia o euforia como si fuéramos parte del campo de juego. En términos evolutivos, el hecho de que nuestros antepasados jugaran o pertenecieran a un grupo aumentaba las posibilidades de supervivencia, y es lo que ocurre en un estadio o viéndolo por tele, etc. Ahora vamos a hablar del juego y por qué hablo de términos evolutivos. Lo paradójico del mundial es que puede generar felicidad aunque no haya una victoria final. Nuestro cerebro no solo recompensa el resultado, sino el proceso emocional que compartimos. La anticipación, la narrativa del torneo y la experiencia colectiva crean una memoria emocional intensa. Y los deportes en general son algo tan cotidiano, pero rara vez nos preguntamos ¿cuál es el origen de la tendencia universal que existe a involucrarnos en este tipo de actividades? Los seres humanos somos primates, que jugamos desde tempranas edades y somos capaces de realizar una actividad lúdica en cualquier momento y lugar. Observando el comportamiento de varias especies de animales, varios investigadores han llegado a la conclusión de que el deporte se desarrolló a partir del juego. Los primates entrenamos habilidades sociales y motoras cuando jugamos.
Practicarlo uno mismo o ver a otros hacerlo conecta a la perfección con estos comportamientos tan característicos de los primates. Hice un estudio hace algunos años comparativo entre dos especies de primates y el juego, si estaba presente en ambas especies. Una especie eran los macacos, cola de muñón, y otra especie eran los monos araña. Y resultó que los monos araña juegan desde tempranas edades, mucho más que los macacos. ¿Podrían los monos araña estar vinculados evolutivamente con nosotros más cercanamente? Entonces, el juego está relacionado con un desarrollo de la corteza cerebral. Y esto es muy importante porque al empezar a jugar desde pequeños, nuestras habilidades sociales se van desarrollando y los humanos somos primates que jugamos desde la infancia hasta la vejez. Siempre animal. En torno al fenómeno social de fútbol podemos analizar comportamientos muy complejos que han sido vitales en nuestra supervivencia, así como también en el desarrollo social de nuestra especie. Algunos antropólogos sugieren que la práctica del deporte en sí misma es un método muy eficaz para desarrollar capacidades que eran necesarias hace millones de años para ser un buen cazador y con mayores habilidades físicas. Por ejemplo, el hecho de correr más rápido, tirar lanzas a gran distancia, perseguir a otros o ser muy ágiles. Los antepasados que contaban con estos atributos adquirían un mayor estatus debido a la importancia de la función que desempeñaban para la supervivencia del grupo. Por eso les menciono que nuestros antepasados, los primates y nosotros que también somos primates, siempre hemos jugado. Podríamos asegurar que es el origen de la admiración que uno siente por ciertos futbolistas, ¿no? Por ejemplo, Pelé, todo el mundo, ¿quién no conoce a Pelé? A Hugo Sánchez, a Maradona, a Messi. Realmente hay una devoción, una admiración por estos jugadores de fútbol. Pero a medida que vamos evolucionando como especie, nuestra supervivencia ya no depende tanto de las capacidades físicas. Sin embargo, los deportes han adquirido otros significados culturales. En los estadios, la afición hace gala de su identidad como tribu, como compatriotas, que normalmente se define en oposición al contrincante. Tenemos cantos particulares que nos unen, himnos, colores de nuestro equipo, banderas, etcétera, que hacen que seamos un colectivo unido. Recientemente hicieron unos experimentos en los cuales, en primer lugar, se colocaba a un grupo de personas en una sala durante media hora y se les hacía cantar al mismo tiempo. En otra sala, un número idéntico de sujetos pasaron la misma media hora, pero platicando entre ellos. Luego se comparó la percepción que tenían de sí mismos como grupos, y los resultados demostraron que los integrantes del primero se sentían más unidos y vinculados los unos con los otros. Entonces, cuando un jugador abandona el equipo para irse a otro mejor, lo percibimos como una traición. ¿Cómo es posible que el jugador mexicano vaya a otra selección? Lo sentimos como traición. La lealtad es fundamental en las relaciones con otras personas, tanto para los humanos como para los no humanos. En el caso de los primates no humanos, la lealtad podría ser considerada como un término antropocéntrico. Sin embargo, el hecho de que en algunos subgrupos de primates un individuo migre a otro puede ser considerado como una traición. Otra función importante es la canalización de la violencia. La tensión y los conflictos entre equipos, en el caso del mundial, concretamente, países, se extrapolan a la competencia deportiva en casi todos los escenarios de un estadio.
En los vestidores, en los banquillos, en las gradas, en las tribunas, fuera del estadio, etc. Por otro lado, los insultos a jugadores, árbitros e hinchas son una manifestación del conflicto y un desahogo. Ahora bien, ¿por qué nos afecta tanto las victorias y derrotas de nuestra selección? Bueno, pues cuando nuestra selección queda eliminada del mundial, algo extraño ocurre. No perdemos nada concreto, ni siquiera jugamos nosotros, ni conocemos a los jugadores. Sin embargo, hay una tristeza real. Experimentamos un luto que puede durar días. Y cuando gana, la euforia puede ser tan intensa que uno se pregunta cómo es posible que un partido de fútbol me genere tantas emociones. Lo que sentimos cuando nuestra selección juega no es irracionalidad ni exageración. Es el resultado de procesos psicológicos profundamente humanos, como identidad, pertenencia, emoción colectiva. Y bueno, el tener esto puede ayudarnos a vivirlo de forma más plena y a cuidarnos más en el proceso. El fútbol se puede considerar como una especie de lenguaje compartido, un ritual colectivo. Cuando juega nuestra selección, una de las pocas instancias en que millones de personas sentimos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Lo hemos visto en los partidos en los que ha jugado México, cómo hemos entrado en sintonía, cómo nos olvidamos de muchas cosas que nos preocupan y estamos pletóricos, nos sentimos triunfadores de la vida. Y esto es lo que denominamos identidad social. Las personas definimos parte de quienes somos a través de los grupos a los que pertenecemos. Primero la familia, nuestro país, el equipo de fútbol al que pertenecemos o al que le vamos. Y cuando ese grupo tiene éxito, el éxito se siente propio. Cuando fracasa, el fracaso también se siente propio, personal. Esto se relaciona con un concepto específico que lo describe. BIRG, B-I-R-G por sus siglas en inglés, es Basking in Reflected Glory o bañarse en la gloria ajena. Es lo que ocurre cuando nuestro equipo gana y hay un orgullo colectivo. Por otro lado, CORF, C-O-R-F, Cutting Off Reflected Failure, cortando la derrota ajena, es otro mecanismo. Ambos mecanismos se deben a los que, o más bien, son mecanismos debido a los cuales, después de una derrota, hay personas que se distancian del equipo como para proteger su autoestima y son respuestas psicológicas normales. Entonces el mundial lo que hace es intensificar todo esto porque la unidad no es solo el fútbol, es lo que compartimos como compatriotas, nos une nuestra nacionalidad. Retomando el aspecto neurobiológico, el ver un partido de nuestra selección no es una experiencia pasiva para el cerebro. Cuando seguimos a un equipo con el que nos identificamos, el cerebro procesa sus victorias y derrotas de forma similar como si fueran de uno mismo. Entonces, con los goles en contra, el sistema de amenaza se activa. Y el cortisol, que es una hormona que se libera en momentos de estrés y que es dañina, que puede ser dañina, se eleva. ¿Y qué pasa? La ansiedad aparece. Y la ansiedad no es una compañera o un síntoma positivo. Algunas personas reportan que experimentan una tensión física durante los partidos que les cuesta más que el trabajo que realizan durante toda una semana. Aparece, ¿no? Duele el cuerpo, en fin, hasta sentimos dolor llamado agujetas, como si hubiéramos estado en el gimnasio 3 horas. Y en los momentos de mayor incertidumbre,
Por ejemplo, una final, los tiempos extra, la serie de penaltis. En estos casos, el nivel de activación fisiológica se puede comparar al de situaciones realmente estresantes de la vida real. Eso también explica el agotamiento que muchas personas sentimos después de un partido intenso, incluso si solo lo vimos sentados en un sofá. A mí me pasó anoche. Cuando nuestra selección queda eliminada, especialmente en un momento dramático como la definición del triunfo a través de penaltis, que realmente ahí no es fútbol sino es un volado, podemos llegar a experimentar algo que es algo similar al duelo. Es el procesamiento de una pérdida real, la pérdida de una esperanza compartida, de una narrativa colectiva que se cortó antes de llegar a su final esperado. El cerebro no distingue tanto entre la pérdida de algo concreto y la pérdida de algo simbólico. En ambos casos necesitamos procesar la emoción. Siempre animal. La eliminación de nuestra selección puede actuar como un catalizador que amplifica emociones previas, tales como frustración, sensación de derrota, en otras áreas de nuestra vida, nostalgia, etc. Para la mayoría ese estado pasa en pocos días, pero para algunas personas, sobre todo las que viven en un estado elevado de estrés o vulnerabilidad emocional, puede persistir más tiempo y, en determinados casos, es necesario atenderse profesionalmente. Para poder vivir un mundial de una manera más sana, hay que sentirlo con conciencia y tratar de no perder nuestro centro. Los psicólogos hacemos las siguientes recomendaciones. Punto número 1. Hay que reconocer que es un juego. Suena simple y no siempre es fácil de recordar en el momento preciso, pero poner el fútbol en perspectiva no le quita la emoción, le permite a esa emoción coexistir con otras partes de la vida. Punto número 2. Cuidar nuestro sueño durante el torneo. Los partidos nocturnos, la activación emocional y el consumo de bebidas alcohólicas o comida pesada pueden afectar nuestro sueño de forma acumulativa durante semanas. Es importante vigilar la higiene del sueño para evitar complicaciones a nuestra salud. 3. Muy importante, elegir con quién o con quiénes vamos a ver los partidos. El entorno social durante el partido importa mucho. Ver el fútbol con personas con quienes podemos compartir la emoción, como reír, gritar, llorar, consolarnos, es muy diferente a verlo en un ambiente tenso. 4. Limitar el tiempo en redes después de una derrota. Las redes sociales tras una eliminación pueden ser un espacio de toxicidad. Críticas a jugadores, análisis desagradables, comentarios, debates sin fin, etc. Ese contenido alimenta el malestar. A veces, lo más sano es desconectarnos de los dispositivos, el teléfono y dejar que la tristeza fluya en paz. 5. Darnos permiso de sentirlo y soltarlo. Después de una eliminación, está bien estar triste. No hay que superarlo de inmediato, ni sentirse ridículo por sentirnos afectados. Y tampoco hay que quedarse atrapado ahí, en ese bucle. El duelo por el fútbol tiene una duración razonable, sin embargo, si el malestar se prolonga, insisto, habrá que acudir a un especialista. Para finalizar, voy a comentar una serie de preguntas que mis pacientes me han hecho sobre el tema. ¿Por qué a algunas personas les afecta más que a otras el resultado de la selección? Bueno, esto depende de varios factores. El nivel de identificación que tengamos con el equipo y con la identidad nacional que representa, la inversión emocional en el torneo, el contexto personal, nuestros niveles de estrés previos, el estado emocional general
y pues nuestra personalidad, somos diferentes. Las personas con alta sensibilidad emocional o con una conexión fuerte con la identidad grupal tienden a vivir estos eventos con una mayor intensidad. Otra pregunta, ¿es psicológicamente saludable emocionarse tanto con el fútbol? En general sí lo es. Como ya les mencioné, la emoción compartida tiene una función social importante, fortalece vínculos, genera sentido de pertenencia, permite expresarnos dentro de un contexto culturalmente aceptado. El problema aparece cuando esas emociones se desbordan de formas que afectan las relaciones interpersonales o afectan nuestro trabajo o nuestro propio bienestar. Otra pregunta, ¿puede una eliminación en el Mundial desencadenar una crisis emocional real? Esto es poco frecuente como causa única. Sin embargo, puede actuar como un catalizador que amplifica emociones o vulnerabilidades existentes. Si después de una eliminación notas que tu estado de ánimo no mejora en varios días, que el malestar es desproporcionado o que se mezcla con otras preocupaciones, es importante acudir a un especialista de la salud mental. En conclusión, un mundial nos afecta, pero el hecho de que un mundial nos afecte no es muestra ni de debilidad ni irracionalidad. Implica ser nosotros mismos en un contexto dentro del cual el juego, la identidad, la pertenencia representan un gran valor. Podemos sentir todo: euforia, luto, tensión, alegría compartida, pero procurar vivirlo conscientemente, cuidando nuestra salud integral. De esta manera, la experiencia será más placentera. ¿Qué pasa en nuestra salud mental cuando gana nuestro equipo? No es solamente fútbol. Cuando nuestra selección gana, muchas personas sentimos una alegría genuina, aunque no haya jugado ni un minuto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro vive la victoria como una experiencia compartida. Nos sentimos más conectados. Las celebraciones crean momentos de convivencia. Hablamos con más personas, compartimos emociones, fortalecemos vínculos. La conexión social es un factor protector para la salud mental. Sentimos que ganamos juntos. Nuestro cerebro busca pertenecer a grupos. Cuando la selección gana, muchas personas experimentamos unión, orgullo e identidad compartida. Por eso solemos decir ¡ganamos! Aumenta el optimismo. Las emociones positivas pueden influir en cómo vemos nuestro día. Después de una victoria hay más entusiasmo, más conversaciones positivas, mayor sensación de esperanza. Recuerda, sentir alegría por una victoria es saludable. La pasión puede disfrutarse sin que defina nuestro valor o estado emocional. Lo importante es recordar que nuestro bienestar no depende únicamente del resultado de un partido. Esta información es de los psicólogos de Psique y Ser. Siempre animal. De nuevo se nos termina el tiempo, hemos llegado al final de este episodio y bueno, espero que esta conversación les haya permitido descubrir que detrás de cada gol, cada celebración y cada emoción compartida existe una fascinante historia sobre nuestra evolución, nuestra vida, también en sociedad y la forma, por supuesto, en que nos relacionamos con los demás. Agradecemos profundamente a la doctora Celina Anaya por acompañarnos y compartir su conocimiento, ayudándonos a comprender cómo la ciencia puede explicar una de las pasiones que une a millones de personas en todo el mundo. Gracias a ustedes por escucharnos una vez más, por ser parte de este espacio de divulgación. Si disfrutaron este episodio, no olviden compartirlo con familiares, con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales en Siempre Animal y suscribirse para no perderse los próximos episodios. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos
acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!